Buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Muevan la cabeza nomás como para tener una idea o háganme así como me acaba de hacer. Hola, profe, Sí. buenas noches. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes, profe, si se escucha bien. Bueno, Sí, se escucha. Buenas tardes. me alegro que se escuche bien. Bueno, vamos a esperar un minuto más, si les parece, así se van incorporando todos los que van llegando un poco tarde o tienen algún problema con la conexión. Lo que les voy a pedir es que, salvo que necesiten hablar por alguna cuestión en particular o hacer una pregunta, y que silencien los micrófonos para no escuchar conversaciones de fondo como las que estoy escuchando en este momento. En la medida de lo posible, exactamente, sería esto, que vayan silenciando los micrófonos. Estás en la cámara todavía. ¿Cómo? No, estaba mirando. No, perdón. Blanco y negro se ve en mi cámara. Y malísimo. ¿Blanco y negro? ¿Cómo lo puedo arreglar, hija? No hay mucho problema con eso. Con las obligaciones se bancan el blanco y negro, el color. No hay ningún problema con eso. No es en blanco y negro. Sí, en blanco y negro. Si lo que estás mirando es lo que yo tengo detrás y es bastante apagado el color, así que bueno, pero yo los veo todos en color, sin ningún problema. Bueno, vamos a empezar, chicos. ¿Qué cuatrimestre arrancan, no? Obligaciones. Vamos a charlar un poco de la materia, de lo que es la materia y qué es lo que hay que aprender en esta materia. Obligaciones es una materia de conceptos. Es como aprender un idioma. O sea, los términos que ustedes van a manejar son los términos del derecho privado patrimonial. Lo que van a aprender en esta materia son términos que no es que nunca los escucharon, al contrario, los han escuchado montones de veces. Lo que pasa es que les van a dar un nuevo significado. Un significado más preciso, más técnico, luego de haberlo aprendido, por supuesto. Ustedes saben perfectamente lo que es ser deudor o ser acreedor. Sin embargo, a partir de que estudien esta materia, van a tener que darle un significado que tiene que ver con lo que es ser un perito en derecho, es decir, un licenciado en derecho, o como lo llamamos nosotros, un abogado. Se supone que lo que van a aprender es esa precisión técnica que les va a servir para el resto de la carrera. Por eso digo que es aprender una suerte de idioma, porque ustedes van a manejar una enorme cantidad de significados. No solamente, yo mencioné así por casualidad acreedor y deudor, pero en realidad podemos hablar de todo lo que se le ocurra, del crédito y de la deuda, del objeto, de la prestación, lo que significa el cumplimiento o el incumplimiento.
o dicho de otro modo, la mora y el pago. Todos esos términos ustedes los van a tener que manejar con una precisión diferente de lo que tenían hasta hoy. Para ustedes el pago, ¿qué es? Ir y pagar cualquier obligación que tengan, cualquier deuda que tengan, pagar la cuenta de la luz, pagar el alquiler, pagar lo que tengan que pagar. A partir de que estudien esta materia, va a ser el cumplimiento de determinados requisitos que la ley exige, y que no van a poder analizar de la misma manera que una persona que no conoce cómo es. ¿Por qué? Porque es necesario que aprendan cuál es el contenido de ese significado desde el punto de vista técnico-jurídico. Es quizá una de las materias que más exige desde el punto de vista de que es un conocimiento técnico preciso. Así como cualquier ingeniero, un médico, un arquitecto maneja otros conceptos con precisión técnica, nosotros en esto tenemos que hacer exactamente lo mismo, y para hacer eso hay que estudiar, hay que dedicarle mucho tiempo, y obligaciones es una materia que exige mucho estudio y exige estudiar mucho tiempo. No es una materia que se estudie fácilmente, que uno pueda leer por arriba, que baste una comprensión superficial. No solo porque después en las futuras materias esto tiene consecuencias, sino porque no se alcanza a comprender realmente. Exige varias lecturas. No es posible entender determinados conceptos de obligaciones que han sido elaborados a través de 2000 años, de golpe así, porque escuché una clase, porque me dieron un apunte del centro, o porque escuché un chico que en la cola de las fotocopias contaba cómo era una clase que le habían dado. No, no. Acá hay que sentarse largamente con la silla, los libros, tratando de que sean los libros, tratando de que sean los libros en lo posible, y no los apuntes que muchas veces vienen muy mal elaborados. Ahí tienen en el programa no solo una bibliografía general, sino también una bibliografía especial por bolilla. Y van a ver en el campus que nosotros hemos subido algunos trabajos, algunos artículos. En general, los artículos que nosotros hemos subido, nos tomamos la prevención de que sean lo más sencillo posible para que ustedes lo puedan comprender. Hay artículos que tienen alguna complejidad mayor, y hay otros que no. Por ejemplo, el artículo sobre el tema de hoy, el artículo de Daniel Pizarro, sobre el concepto normativo de obligación, es un artículo de alto vuelo, es un artículo académico, es un artículo que fue publicado en la revista jurídica más importante de la Argentina. No está exento de la comprensión de ustedes si lo leen. Por supuesto, yo lo puedo leer después de 36 años de ser docente en esta materia, lo puedo leer una vez y tener una comprensión. Yo lo tuve que leer 3 veces la primera vez. Así que imagínense ustedes que no hace 36 años que están estudiando obligaciones, lo van a tener que leer 4 o 5 veces para comprenderlo. Van a tener que hacer un esfuerzo. Salvo, por supuesto, algún iluminado de esos que lo lee y enseguida lo entiende, que siempre hay, por supuesto. Pero, en general, a los que somos medios duros de entendederas, nos cuesta y tenemos que leerlo más tiempo. Bueno, obligaciones es una materia así, de esas que uno aprende y vence a través de sentarse horas con un libro y el programa y entender. Y decir, no me quedo con la superficialidad de ver si me lo acuerdo o no me lo acuerdo, si lo entendí o no lo entendí. Vuelvo a leer para estar seguro de que lo comprendí. Probablemente, si a la semana tengo que repetir la lectura, quizá le varíe un poco la comprensión, porque eso nos pasa con las sucesivas relecturas. Pero es muy importante hacer el esfuerzo para entender. Y con esto les digo otra de las pretensiones, de los objetivos de la cátedra. Lo importante para nosotros es que ustedes entiendan la materia. Y obviamente, para entender la materia tienen que aprender esos conceptos. Tengo tantas cosas para decirles que un poco me pierdo, así que me hice una guía que voy mirando. Si ven que miro a la izquierda para abajo, porque voy mirando la guía que me hice para ir hablando con ustedes. Entender la materia, sí, probablemente sea el objetivo. No pretendemos ni que aprendan artículos de memoria,
ni que sepan definiciones en latín, que son muy usadas, sobre todo en textos anteriores, en textos más antiguos. No nos interesa. Nos interesa la comprensión, que demuestren comprensión. Por supuesto, esta es una materia codificada. Y el ABC de cualquier estudiante de Derecho, ya a esta altura, a la altura que están ustedes, es que las materias codificadas se estudian con el texto y el código al lado. Los conceptos fundamentales, y lo van a ver cuando charlemos de algunos temas de obligaciones hoy, tienen referencias inmediatas en el texto de la ley, en el texto del código. Entonces, hay que ir a leerlos, hay que ir a ubicarlos, porque uno de las normas básicas, de los contenidos básicos de cualquier abogado, sabe que cuando invoca algo, lo tiene que fundar en derecho. Tiene que fundar, y en el derecho no hay nada mejor que la ley para fundarlo. Entonces es bueno tener esa referencia constante e ir aprendiendo dónde están esos conceptos en el código. Bueno, después otra cuestión es en la que voy a insistir un poco, y perdónenme, pero las experiencias lamentablemente no nos han dado buen resultado en este aspecto. Esto es un curso de promoción sin examen final, con 2 parciales. Nosotros damos clase, les damos casi todos los temas, pero no todos los temas que están en el programa. No es posible dar en 4 meses todos los temas que dan en el programa, y no es posible darlo con la profundidad requerida para entenderlo. Entonces seleccionamos, quizá esté el 60% del programa en las clases que damos, quizá el 70%, depende cómo nos vaya en el cuatrimestre, que no tengamos inconvenientes con las clases, etcétera, etcétera. Pero lo fundamental que ustedes tienen que entender, que se los puse ahí en el cronograma, en la introducción al cronograma, es que nosotros lo que hacemos es acompañarlos en el estudio. Ustedes se tienen que programar estos 3 meses para estudiar obligaciones. De acá al mes de noviembre o diciembre van a estar estudiando obligaciones. ¿Cuántas horas por día? Bueno, ustedes lo sabrán. Si yo me tuviera que poner a estudiar obligaciones hoy para dar un examen en diciembre, para decir, bueno, tengo un examen en octubre y otro en diciembre, y yo creo que estudiaría no menos de 4 horas por día, no menos. 4 horas por día por lo menos. Yo les aclaro, por supuesto estoy hablando de otra época, donde no había cursos de promoción. Nosotros estudiábamos más horas y dábamos mesas libres. Estudiábamos 1 mes y medio, una materia como obligaciones que es larga, abstracta y compleja, la estudiábamos más, quizá 2 meses. Ustedes tienen 3 meses para estudiar. Entonces, con 4 horas por ahí y alguna concentración les puede alcanzar. Con esto, ¿qué les quiero decir? Los que estudian son ustedes, nosotros los acompañamos. Las clases lo que pretenden ser el lugar donde nosotros le aclaremos los conceptos que cuando ustedes van leyendo no pueden entender. ¿Y esto qué significa? No lo entiendo, no encuentro la explicación en ningún lugar del texto, no puedo aprenderlo solo, necesito el apoyo de un profesor. Lamentablemente la experiencia lo que muestra es que hay muchos alumnos que pretenden, con una lectura superficial y escuchando las clases, presentarse al examen. Bueno, ese es el 50% del fracaso que tenemos en las cursadas. Es imposible. Si piensan hacerlo así, chicos, abandonen ya, no pierdan el tiempo, no vale la pena, obligaciones es imposible. Para los que pretenden ir livianos. No, bueno, pero yo me voy a dedicar al derecho administrativo. Mirá vos, si te vas a dedicar al derecho administrativo, no podés ignorar lo que es el crédito, lo que es la deuda, lo que es el pago, lo que es la mora, lo que son las diferentes formas de extinción de una obligación, la compensación, la confusión, la transacción, la dación en pago. No podés ignorar todo eso. Las reglas para las obligaciones solidarias, simplemente mancomunadas o concordadas, no podés obligar. Te vas a decir, pero yo me voy a dedicar a tributario porque mi papá es contador, entonces yo voy a trabajar en derecho tributario, con más razón todavía. Tributario son obligaciones, es obligaciones de pagar impuestos, pero es derecho de las obligaciones. No, bueno, pero no, yo me voy a dedicar a penal también. Esto es el idioma básico para poder moverse en el derecho patrimonial,
pero es el idioma básico. Hay que aprenderlo, y cuanto mejor se aprenda, mejor desempeño profesional en el lugar en que estén van a tener. Si lo aprenden a medias, bueno, vamos a encontrar como... Yo trabajo en el Poder Judicial, entonces me encuentro por ahí con un escrito que tiene una precisión técnica envidiable, que es alguien que estudia, que conoce, que sabe, que por lo tanto es un profesional respetado. Y me encuentro con algún otro que le dice dación en pago a lo que no es, que se equivoca los términos, porque no estudió, no sabe, no estudia o lo que fuera, y bueno, y ese no es un profesional respetado, y obviamente uno tiene éxito y el otro no. No digo que no haya excepciones, las hay. Basta verlos por televisión. Bueno, la materia tiene 3 partes. La materia se puede dividir en 3 partes, nada más. Básicamente como para entender desde el punto de vista pedagógico. ¿Qué es una obligación? O sea, ¿qué es aquello que nosotros llamamos obligación o que el código define como obligación? Y para saber qué es, normalmente vamos a tratar de distinguirlo de otros institutos jurídicos, de los derechos reales, de los contratos, de otros institutos jurídicos que nos aparecen un poco cercanos, que aparecen, por ejemplo, en el ámbito del derecho privado patrimonial. Esa sería una primera parte, donde ¿qué hacemos? Bueno, miramos a ver qué es una obligación, cuáles son los elementos que lo componen, qué es lo que me permite decir acá hay una obligación, acá hay un deber moral, acá hay un derecho real, acá hay un contrato que genera obligaciones y no una obligación. Bueno, eso es lo que vamos a estudiar en esta primera parte. A identificar en el mundo de la realidad, en la realidad económica y jurídica, qué es una obligación. En la segunda parte vamos a ver cómo se cumple. Porque la verdad es que la mayor parte de las obligaciones que surgen son inmediatamente cumplidas. Casi todos los que van a comprar pan a la panadería pagan el pan. No entran en juicio para ver si corresponde pagar o no pagar el kilo de Felipe. Entonces, la mayor parte de las obligaciones se cumplen. La cuestión es estudiar cómo se cumple. Y bueno, a veces lo sabe cualquiera. No, sí, es cierto, lo sabe cualquiera. Cualquier persona sabe que cuando va a comprar el pan, el panadero le dice 100 pesos, tiene que poner 100 pesos. La cuestión es que nosotros lo que vamos a estudiar, si todos los pagos tienen algunos requisitos en común. Entonces vamos a estudiar los requisitos del objeto del pago. ¿Qué es el pago? ¿Qué es el cumplimiento? ¿Qué debo cumplir? No todo es pagar sumas de dinero, muchas veces entregar cosas ciertas y determinadas, cosas de género. Muchas veces son obligaciones consistentes en un hacer, por ejemplo, al carpintero que le encargo hacer una biblioteca. Entonces ahí vamos a estudiar todos los requisitos del objeto del pago. Identidad, integridad, o sea, cuánto debo pagar y qué es lo que debo pagar. ¿Dónde debo pagar? Localización, cuándo, puntualidad. Y después algunos requisitos propios de algunos tipos de obligaciones como son propiedad, disponibilidad y ausencia de fraude. Ya los vamos a ver todo eso. También vamos a ver qué pasa si se incumple, porque, perdón, antes de pasar al incumplimiento, también vamos a estudiar a quién le tengo que pagar y quién es el que tiene que pagar. Todo eso lo vamos a estudiar. ¿Qué es la tercera parte sería qué es lo que pasa cuando se incumple? Sea el incumplimiento relativo, sea temporal, por ejemplo, se incumple durante cierto tiempo, se demora el pago, lo que es más conocido como mora, o haya un incumplimiento absoluto y definitivo. No se cumple y ya no se va a poder cumplir. Puede ser porque la cosa ya no está más, o porque el acreedor ha perdido el interés en el cumplimiento. Ya vamos a estudiar todo eso. Bueno, básicamente estas son las 3 partes de la materia. Podemos agregar que lo que estudian en estas 3 partes son reglas generales para todo tipo de obligaciones. Y en esto siempre tienen que tener presente que hay un sistema macro que tiene reglas generales, los requisitos de identidad, integridad, y localización y puntualidad funcionan de esta manera, o la mora en este caso opera de tal manera, o los terceros que pueden pagar son este y este.
o quienes pueden recibir el pago son este y este, reglas generales. Y después vamos a ver que hay reglas especiales para cierto tipo de obligaciones. Hay algunas obligaciones que no tienen, que tienen excepciones a esa regla general, y por eso son reglas especiales, porque hacen excepción a la generalidad. Y así vamos a ver que las obligaciones, hay obligaciones de dar cosas ciertas para transmitir o constituir derechos reales, todo lo que sea la compraventa de bienes muebles e inmuebles, obligaciones de dar cosas ciertas para restituir a sus dueños, para restituir, mejor dicho, antes de restituir. Yo soy de la época del Código de Vélez, entonces muchas veces me van a escuchar que me equivoco en los términos y uso la terminología propia del Código Civil ya derogado. Pero bueno, ahora son obligaciones de dar para restituir. Van a ver que tenemos reglas especiales para las obligaciones de hacer, por ejemplo, un límite a la ejecución forzada, las obligaciones de hacer en la cual es imposible ejercer violencia sobre la persona del deudor para el cumplimiento. Van a ver que hay otros efectos en las obligaciones de no hacer. Entonces, ¿qué es una obligación? ¿Cómo se cumple? ¿Qué pasa si se incumple? Reglas generales, excepciones a esas reglas generales para determinados tipos de obligaciones, y después finalmente, cuando esté terminando este curso y ustedes ya hayan aprobado felizmente el primer parcial y estén ya para decir, bueno, paso a contratos y arranco con la recta final de la carrera, porque una vez que se pasa a obligaciones es el esfuerzo máximo, es el pico, es la parte más costosa de la subida. Una vez que pasaron obligaciones, agarran la recta y ya llegan hasta el final. Con el impulso de esta materia se llega mucho más fácil. Bueno, lo que queda, la última parte, es distintos medios de extinción, que ustedes también conocen. Compensación, ustedes vulgarmente la saben lo que es una compensación. Bueno, van a tener que aprender técnicamente que la compensación, por ejemplo, tiene 4 formas: legal, voluntaria, judicial y facultativa. Van a tener que aprender ese tipo de detalles: compensación, transacción, renuncia, remisión, imposibilidad de pago, etc. Eso es prácticamente la materia. Eso es lo que van a estudiar este año. Me imagino que todos deben estar preguntándose algunos detalles un poco más elementales de todo esto. Yo les sugiero que posterguemos toda pregunta sobre el parcial, sobre cómo va a ser, que normalmente en la primera clase todos preguntan, ¿y doctor, el parcial cómo va a ser? ¿Y qué sé yo cómo va a ser el parcial? Faltan 2 meses para el parcial, todavía no empezaron a estudiar el parcial y ya quieren saber cómo va a ser. No sé, creo que se los puse, lean la introducción al cronograma, porque ahí está puesto que cada comisión va a elegir la forma. Léanlo ahí y ahí van a tener todas las respuestas, por lo menos a las preguntas más urgentes, a los que le tienen cierto temor al oral o le tienen cierta dificultad para el escrito. Bueno, cada adjunto en cada comisión lo va a elegir. Cada adjunto que está a cargo de cada comisión va a elegir la forma en que se examine. Lo que sí, y por ciertos inconvenientes que hubo el cuatrimestre pasado, que llegaron incluso al Consejo Académico, donde se tomó una resolución, dificultades que se presentaron, no hay ninguna posibilidad de que haya un examen escrito solo por escrito a distancia. Ninguna posibilidad. O sea, no contemplamos los docentes de la materia que ningún parcial se pueda aprobar solo por un examen escrito a distancia. Se puede aprobar por un examen escrito presencial, si se toma presencial el escrito, y si el profesor adjunto a cargo de una comisión lo decide. Con esta aclaración me parece que podemos seguir adelante. Después, nosotros teníamos por costumbre dar 3 clases semanales de exposición teórica, donde el profesor hace como hoy, tiene una conversación con ustedes, donde
habla sobre el tema. Y después dábamos una clase de consulta por semana, o algunas clases teóricas las hacíamos plenarias para todas las comisiones. Bueno, en los últimos 2 años no hemos tenido buenos resultados con eso. Las estadísticas muestran que si nosotros en las plenarias damos temas fundamentales como mora y pago, ¿sí? Bueno, es donde más fracasan los estudiantes. Está bien que son los temas que más preguntamos porque son los temas básicos, son aquellos temas donde ustedes pueden recitar el resto del derecho civil de nuestro país y de varios países europeos y americanos, y hasta conocer el derecho chino con una profundidad envidiable que si no saben mora y no saben pago, no pueden aprobar la materia, de ninguna manera. Si fallan en esos temas, pues son temas que se ven aplicados, entonces nosotros somos en ese sentido inamovibles respecto de estos temas que consideramos fundamentales. Este año entonces no va a haber clases plenarias. Las clases de consulta las hemos suprimido para darles más espacio a ustedes para que puedan estudiar. Los trabajos prácticos, en la medida en que consideremos que sean útiles, los vamos a hacer. A nosotros nos han dado buen resultado los trabajos prácticos, pero los permiten a ustedes familiarizarse con el idioma, con la técnica. Para nosotros, la nota del trabajo práctico es una nota conceptual más que nada. Es el esfuerzo que hizo el estudiante por hacer el trabajo práctico, por participar, por demostrar que está al tanto, que está estudiando, que está haciendo el curso, no que asiste a la clase, pone la foto y se va a tomar mate, o no estudia y asiste nada más que a clase. No, para nosotros es importante el seguimiento de cómo va, es necesario. Pero no sé en qué medida vamos a poder hacerlo. Por ahí hacemos uno en la primera parte y 2 en la segunda. A veces el trabajo práctico es una guía de trabajos, a veces son casos para resolver, otras veces es un foro de debate cuando se plantean temas interesantes, como sucedió, lo pueden ver en el campus. Hay un foro, creo que es en la unidad 9, en privilegios, en el año 2020. Hicimos un foro con muy buen éxito sobre fallos contradictorios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre un tema de privilegios. Y realmente nos dio muy buen resultado. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Tenemos 3 clases por semana. No vamos a tener clases en la primera parte, por lo menos plenarias, salvo esta. No vamos a tener clases plenarias. Y no vamos a tener clases de consulta, salvo que los alumnos, no menos de 10, pidan al profesor una clase especial. Mire, doctor, estamos estudiando mora, estamos estudiando pago, hay algo que no entendemos. Queremos juntarnos, queremos ver si podemos hacer una reunión por Zoom, aunque sea media hora, para hacerle unas preguntas sobre lo que estamos estudiando. Todos los docentes estamos dispuestos a hacerlo. Pero lo que nos ha pasado es que muchas veces los docentes nos comprometemos a estar el miércoles de 18:30 a 20 y aparecen 2 que preguntan, ¿y cuándo es el parcial? No. ¿Y qué van a tomar en el parcial? No, no podemos contestar qué vamos a tomar en el parcial. Entonces, las clases de consulta, recién sobre el final, sobre el segundo cuatrimestre, nos han dado un buen resultado, cuando el alumno ya está estudiando, ya conoce la materia, ya ha dado un examen, ya maneja la terminología, entonces tiene alguna duda y dice, doctor, ¿cómo es esto? Tengo 3 preguntas para hacer y hay otro que tiene 2. Bueno, ya se arma una clase, se arma una reunión que sea útil para todos. Bueno, dicho esto, veo que tengo una pregunta en el chat. Bueno, me parece, Victoria, me estás haciendo una pregunta ya de estudiante avanzada, de la que ya está estudiando y yo estoy tratando de hablar de algo inicial. Ustedes tienen en el chat y ven la pregunta que hace Victoria Malvernat. ¿Qué apellido realmente de prosapia pincharrata es ese? Malvernat. Bueno, a ver, respecto a... Disculpe, doctor, que lo interrumpa. En mi caso particular, en el chat... ¿Perdón?
Juan Martín, si querés decir Disculpe, algo. doctor, que lo interrumpa, pero yo en mi chat no veo la pregunta. Ah, no ves Yo la pregunta. tampoco, doctor. Bueno. Yo No tampoco. es para todos, para mí, perdón, claro, es un mensaje Se la directo. hizo personal. Leo la pregunta que hace Victoria para que... Victoria pregunta, le hago una consulta respecto de un punto de la bolilla 8. ¿Cuál es o dónde encuentro el modo de cumplimiento de las obligaciones de dar para restituir? Porque lo busqué en el libro de Pisago, en el libro de represas, no lo encontré, y lo único que encontré fue una remisión, una guía del código anterior de la cara surgía que era por escritura pública. Gracias. No. Victoria, no, en Pizarro están, por supuesto, después de las obligaciones de dar para constituir o transmitir derechos reales, están las obligaciones de dar para restituir. Vas a ver que incluso las trata con mucho detenimiento Pizarro. No recuerdo cómo las trata López Mesa, pero hay modificaciones con relación al código anterior en este tema, sobre todo en lo que tiene que ver con riesgos, mejoras y frutos. Así que yo sugiero que estudien por un texto posterior al año 2015. En Pizarro está, Victoria, míralo con detenimiento porque está. Manuel Fernández pregunta si hay alguien de la Comisión 2 que me pueda agregar. Bueno, yo no veo la pregunta. Buenas tardes, con el manual, tomo 1 y 2 de Pizarro. Me imagino que Magalí, ¿no? Magalí es la que pregunta. Me imagino que te referís al manual de Pizarro, los tomos, que es de 2 tomos, el manual, la edición ya que corresponde al Código Civil y Comercial. Porque Pizarro tiene una... Este tengo. Perdón, Magalí, no te escuché. Tengo este. Ese ya es abarca el Código 2015, ¿verdad? Sí, sí. Por supuesto, sí, está muy bien, con ese libro está muy bien. Sí, Magalí, sí. Sí, es un excelente libro. Por supuesto, si me vas a preguntar a mí, yo me hubiera comprado el tratado, porque no hay mucha diferencia de extensión y realmente por ahí tiene cosas mejores. Pero ese está muy bien, está muy bien. Bueno. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Algo que quieran preguntar sobre lo que hablamos hasta ahora? Hablamos Hola, de doctor. la materia... ¿Podría hacer una pregunta, por favor? ¿Sí? ¿Quién? Antonella, Antonella, ¿cómo te va, Antonella? quería saber obligaciones. ¿Hasta qué bolilla llega el primer parcial? Me parece que llega casi hasta dinerarias. Pero está en el cronograma. Si mirás el cronograma tenés la respuesta. El cronograma incluye todos los temas. Eso es algo que no dije, Antonella, así que me viene muy bien tu pregunta. El cronograma está para leerlo. Lo publico en el campus para que ustedes lo lean. La información que esté ahí es para ustedes, no es para mí ni para los otros profesores que ya lo conocemos. Entonces No sé lean si lo que dice ahí. Y ahí le comento esto. perdón, déjame terminar, Antonella, y después con todo gusto me podés preguntar lo que se te ocurra. Ahí están los temas día por día. Es un detalle que me olvidé y que la pregunta que me hace Antonella realmente viene muy bien. Yo les aconsejo, por supuesto ustedes hagan lo que quieran, ¿no? Pero si ustedes van a la clase sabiendo que el profesor va a tratar pago, pueden ir con 2 actitudes. Pueden decir, bueno, voy a escuchar a ver qué es esto del pago. Y se sientan en la silla y escuchan, sea en la clase presencial, sea en la clase a distancia. ¿Verdad? No tienen la menor idea de qué habla cuando habla de pago. Y otra cosa es, sabiendo que ese día el profesor va a hablar de pago, agarran el libro que mostró Magalí recién, se leen el capítulo de pago 1, 2 o 3 veces para tratar de entender el tema. Entonces, si hay algo que no entienden, van a la clase y le dicen, profesor, no entendí acá cómo juega el requisito de integridad, o de identidad, o de localización, o de puntualidad, o quién es el tercero designado para recibir el pago, o quién es el adjectus, o quién es... No entendí este concepto, porque ustedes ya han leído el tema, tienen un nivel superior de entendimiento. Mi consejo es que sabiendo cuál es el tema que se va a tratar en cada clase, lo lean antes de ir a la clase. Les facilita muchísimo la cursada, les facilita mucho más la comprensión.
Ese es mi consejo. Hay muy pocos que lo hacen. Antonella, discúlpame, ahora sí te escucho. Hola, profesor. Le quería hacer otra pregunta, que sé que no sé si debe saber. ¿Usted ha puesto material en el campus? Bueno, a mí me salta, no sé si a alguien de acá de la clase le salta igual, pero me salta como que no estoy matriculada todavía, entonces no puedo ver nada del campus. Yo No tengo una tampoco. solución para darte. Sí, seguramente la facultad los habilita para entrar al campus en la materia de obligaciones una vez que ustedes están inscriptos en la materia, ¿correcto? ¿Es así? Profe, Sí, En es el así. momento en que te puedan matricular vas a poder acceder. Yo no manejo la cuestión técnica del campus, Antonella. Igual creo que ninguno está Gracias. adentro del campus. ¿Ninguno puede entrar al campus de la universidad? Todos Los chicos del centro dijeron que en esta semana se iba a solucionar, supuestamente. Ah, bueno. Sí, te Claro, matriculan yo es la desde la primera vez facultad en que las materias que curses. este es el Sí. cuarto curso cuatrimestral que tenemos a distancia. El primero lo hicimos así a los ponchazos, muy improvisado cuando empezó la pandemia en marzo de 2020, y este sería el cuarto. Se supone que esto estaría ya solucionado, pero Anto, vas a poder entrar y ahí vas a poder bajarte lo que sea necesario para leer sobre los diversos temas. Está ordenado por bolilla, por unidad van a ver cada uno de los textos. Por ejemplo, para lo que vamos a charlar hoy, que vamos a charlar un poco de qué es una obligación, cuáles son los elementos, dentro de qué derecho lo podemos ubicar, y algunas situaciones intermedias que hay 3 o 4 artículos. Hay un trabajo de Pizarro que ya les mencioné, que se llama el concepto normativo de obligación. Hay un PowerPoint, no sé, en realidad es unos dibujitos que hizo Tomás Marino, que están excelentes, sobre los elementos de la obligación, que les permite ir siguiendo, con la lectura les permite ir siguiendo cuáles son los elementos de la obligación. Eso es muy, muy claro. Sujeto, objeto, prestación, contenido, vínculo, causa, causa-fuente, causa-fin, interés del acreedor, todos esos elementos lo van a poder ir viendo con detenimiento en eso. Y para las situaciones intermedias hay un borrador, un borrador cuando proyectábamos hacer un libro de clases que escribí yo hace unos años sobre situaciones intermedias, que por ahí les puede resultar útil para tener una lectura sistemática y rápida. Y hay, para quienes tengan la ambición de leer con mayor profundidad, un extraordinario trabajo del profesor mendocino, de Carlos Parellada, el discípulo de Aida Kemmelmacher, que es extraordinario. Ese artículo de Carlos Parellada es extraordinario por la claridad, por la precisión, por la técnica que utiliza, es muy bueno. Sobre que se llama Obligaciones Propter Rem, ese artículo. Vale la pena. Eso van a encontrar en la unidad 1 sobre este tema. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre cómo vamos a trabajar, cómo vamos a estudiar? ¿Algo más? Doctor, Sí, te escucho, Claudia. ¿qué tal? El año pasado habíamos hecho un grupo paralelo de WhatsApp con usted, ¿se acuerda? ¿Eso sigue vigente? Perfectamente, me acuerdo perfectamente. Bueno, mirá, lo ideal sería que los grupos de WhatsApp vayan por comisión. O sea, cada uno forma en su comisión un grupo de WhatsApp. Normalmente lo hacen los chicos del centro y después nos pasan la administración a nosotros. Eso es lo que sucede. O sea, los chicos del centro arman los grupos por comisión, arman un grupo para la comisión 1, otro para la comisión 3. Nosotros en la comisión 3 siempre lo armamos porque nos ha dado muy buen resultado. En ese grupo de WhatsApp de la comisión 3 lo que solemos hacer es, bueno, las dudas de todo tipo, ¿de dónde estudio este tema? Entonces por ahí, no le digo que el profesor les va a contestar en forma inmediata, pero quizá Claudia que participó o algún otro que esté recursando les puede contar. Pero normalmente, como mucho a las 48 horas, 72 horas,
hay alguno de los profesores que contesta, que dice, bueno, ese tema lo podés estudiar de tal lado. O quien está estudiando hace una pregunta a ese grupo y hay otro alumno, otro compañero que le contesta. Y si el profesor ve que está bien, dice está todo bien. Y si el profesor ve que está mal, hace alguna aclaración. Que hay algún error, hace alguna aclaración. Y se forma un verdadero foro de debate, de ayuda, de conversación, como, no digo como si estuviéramos todos juntos sentados en una mesa, tomando mate y estudiando, que es mucho más productivo, pero a la distancia nos ha dado buen resultado. Por lo menos es lo que a mí me parece. No sé vos qué opinás, Claudia, si a vos te dio resultado. Es mejor con ustedes participando. Sí, yo creo que eso fue muy bueno, pero lo tiene que armar el centro. Normalmente hay 2 chicos que trabajan ayudándonos, que ayudan y que están permanentemente ocupados preguntando este tipo de cosas y preparando este tipo de cosas, que son Fernando de Estefanis y Alan Tarruel. Cualquiera de ellos 2 seguramente van a armar, o alguna chica que trabaja también, por ahí soy injusto y me olvido de algún nombre, pero hay otras chicas que también nos han ayudado y arman los grupos de WhatsApp y después nos pasan el control a nosotros. Profesor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Acá veo que me preguntan si con el manual de López Mesa y Bierba son útiles o tendría que complementar con Pizarro. Ya, no, Bierba es un excelente manual. Y López Mesa es un... Claro, yo el manual de López Mesa no lo conozco. Yo tengo el tratado de López Mesa, los 2 tomos. Y es muy bueno, por supuesto, es muy bueno. Lo que pasa es que para mí López Mesa es un libro para posgrado. Es incluso hasta por ahí en algunos casos más críptico, más difícil de manejar que Pizarro. Pizarro tiene una vocación docente que sobresale. No digo que Marcelo López Mesa, que es un gran jurista, no lo tenga, sino que lo que pasa es que es un libro más hecho para profesionales. Profesor, entonces en el caso que tengamos que adquirir un libro, ¿qué aconseja el de Pizarro? Sí, yo aconsejo, compren Pizarro, el manual que me mostró Magalí era, ¿no? Magalí, vos me mostraste el manual, sí, el manual que mostró Magalí, ese es el manual para... Y yo compré los 2 tomos. Ese el 1 y el 2. Y nosotros le hemos pedido a la facultad que compre, incorpore a la biblioteca. En la época me acuerdo... Están cargados en la página del CED. De la materia, se estudiaba por Alterini, y Alterini en ese momento no era un manual único, sino se usaban 2 tomos, estoy hablando de 1986. 1986, sí, 1986. Y la facultad compró 30 ejemplares de Alterini, Amial y López Cabana, que todavía están ahí. Bueno, nosotros le hemos pedido a la facultad que compre por lo menos 20 o 30 ejemplares de Pizarro para que ustedes tengan manejo y puedan acceder al uso de Pizarro, porque los libros son caros, no hay duda de que son caros. Pero lamentablemente hasta ahora no hemos obtenido resultados. Doctor, ¿y el Calvo Costa? ¿Perdón? ¿Calvo Costa? Bueno, Calvo Costa es un manual que es muy completo, que bueno, tiene algunas cosas que a mi juicio, yo no sé cómo decirlo para no ofender. Calvo Costa es profesor titular de la UBA, pero tiene algunos errores ese manual. Tiene algunos errores, no digo que sean errores en sitios claves, no, pero tiene algunas cosas con las que nosotros no coincidimos, por decirlo de una manera más objetiva, no coincidimos. Pero está bien, ¿no? Por supuesto la materia se puede estudiar por Calvo Costa, ni hablar. Doctor, ¿el de Sandra Yerza puede ser o no? ¿Perdón? ¿El de Sandra Yerza puede ser? Sí, por supuesto. Sí. Lo que pasa es que el de Sandra Bierba, yo no sé si están completos. Yo lo tengo por ahí, arriba de la mesa. No sé si están completo el de Bierba. A ver, espérenme un segundo, por favor.
Bueno, parezco un librero ahora. Bueno, este es el de Calvo Costa. Son como 1000 hojas, 800, 1104 hojas, ¿sí? Tiene algunas cosas, sobre todo en materia de extinción de las obligaciones, con las que yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que tiene algún error importante, producto de que son institutos nuevos en algún caso. Este es el de Biersma, que también, pero yo no sé cómo está, la verdad es que no me acuerdo cómo está de completo. Obviamente para las obligaciones, por ahí no lo mide de la misma manera que nosotros, no mide la importancia de los temas, pero sí, por supuesto, Biersma es un excelente jurista, además es una jurista que tiene una característica muy importante, que es un estudio en innovación permanente. Yo no tengo el gusto de conocerla personalmente, pero lo que he leído de ella es excelente, realmente es muy bueno lo de Sandra Biersma. Y después hay otra profesora también de la UBA, excelente, que es esta que son varios, que es el de Norma Silvestre. Este también está muy bien, este también. Por supuesto, el que quiera estudiar por cualquier otro libro, los 2 tomos de Marcelo López Mesa, que los tengo por ahí, o el de Federico Sola, el cordobés, que también son 2 tomos, ese es excelente, ese es muy bueno, o ya no sé si está tan ajustado al programa, pero el de Moacé de Espanesa actualizado por Fernando Márquez. Eso es lo que hay en materia de obligaciones que se haya escrito en relación al Código de 2015. Es todo lo que hay. Todo lo que mencionamos es lo que hay. No conozco ningún otro trabajo, ningún otro libro, ningún otro tratado, manual sobre la materia. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Cómo no? Usted recién le dijo a Maggie que entre el manual de Pizarro no había mucha diferencia con el tratado, recomendaba el tratado. Yo el manual lo miré por arriba, Eugenia. La verdad es que lo miré por arriba. Yo tengo el tratado, pero el tratado yo lo uso en el trabajo todos los días. O sea, fíjate, yo el tratado lo tengo acá, en casa. ¿Por qué? Bueno, porque ahora con el tema de la pandemia trabajo 2 días por semana en casa y 2 días voy a trabajar al Poder Judicial. El tratado es algo que yo lo uso para mi trabajo diariamente. Probablemente el manual me hubiera servido también, pero no en el nivel que tiene el tratado. Si yo tengo que decirte cuál fue, estas son palabras de Pizarro en algún momento, el tratado es para graduados y el manual es para los estudiantes. Ellos, tanto Daniel Pizarro como Gustavo Vallespino, lo escribieron para los estudiantes el manual. O sea que lo lógico es hacer lo que hizo Cali, que es comprar el manual. Yo digo el tratado porque es como que te sirve ya para más adelante. Para más adelante. Te vas a recibir, lo vas a tener en la biblioteca y lo vas a usar. Yo cuando estudié obligaciones, di obligaciones hace unos cuantos años y compré en ese momento el tratado de Casoy Trigo Represas. Y lo usé en el ejercicio de la profesión y yo creo que hasta que cambió el código lo seguí usando. Es más, de vez en cuando algún concepto saco de ahí porque ha cambiado el código, pero obligaciones básicamente, como decía Alterini, obligaciones es una materia cuyos conceptos básicos no han cambiado desde Justiniano para acá. O sea, desde el siglo V para acá. Bien. Profe, le quería comentar algo, perdón, porque después me voy a olvidar, así no lo interrumpo. Lo de los grupos de WhatsApp, no sé si se me escucha bien. Eliana, se te escucha perfectamente. Bien, lo que hacen los chicos del CED es armar los grupos por comisiones, donde nos van pasando si tenemos clases y lo demás. El cuatrimestre pasado yo cursé la materia y el grupo de WhatsApp con los profesores lo armé yo. Y después lo puse a usted como administrador. No sé si por ahí armaste, quiere que Eliana, sea... bueno, Sí. por eso dije, pedí disculpas si era injusto, No, me olvidaba de pero alguien. yo porque... Tengo por si presente por ahí... el nombre de Fernando y de Alan, porque Alan también nos daba una mano con la grabación Claro, de esto. no. Igual no lo decía por eso, sino por el hecho de que si se va a armar en algún momento algún grupo, yo creo que su número lo tengo. Usted me da lo que hice, yo lo armo y después paso el link a mis Dale, compañeros para que yo sea voy más a fácil. formar parte exclusivamente del grupo de la Comisión 3. Ah, yo soy de la Porque 2. no hay Bueno, un entonces grupo no, de está bien. toda la materia.
Está bien, está perfecto. Yo no tengo problema en darles mi mail, incluso mi número, si quieren, si necesitan hacerme una pregunta, yo estoy a disposición. No quiere decir que les voy a contestar a todos enseguida, pero a cualquiera de cualquier comisión, primero diríjase a su adjunto y después, si hay algún inconveniente con lo que fuera, me pueden escribir a mí directamente. Claro, sí, yo no me acordaba que... El número, ya a esta altura, creo que lo tienen todos, y mi mail también. Pero si no, por las dudas, anótenlo. El mail es RJ y las 5 primeras letras de mi apellido, Loust, RJ Loust, con T final sería, @gmail.com. Perfecto, gracias. Y mi teléfono, 223-6-337-330. Me mandan un chat al WhatsApp y yo, en la medida en que pueda, se los voy respondiendo. Si es algo como para hacer por chat, no me manden, por favor, páginas enteras o audios que duren más de 30 segundos, porque he tenido audios de hasta 5 minutos. No, seamos prudentes con el uso del WhatsApp. Si es bueno, para gracias. cualquier cosa más larga, está el mail. Bueno. ¿Le puedo hacer una consulta con respecto a la materia? Sí, Eugenia, por eso. Es personal igual, pero es más que nada como a forma de consejo, porque me dijeron que la materia, como dijo usted mismo, es una materia que hay que dedicarle mucho tiempo, mucho estudio, y que es una materia casi troncal porque nos va a servir para el resto de la carrera muchísimo. Así es, exactamente ese es el concepto. Bien, con respecto, yo me anoté en 4 materias este cuatrimestre y me decían que era muchísimo para rendir junto con obligaciones. Sí, yo te diría que sí. No solo eso, te diría Eugenia, sino que hay que ver en qué materias te anotaste, porque no digo que haya materias livianas, pero hay materias que no te exigen tanto, que no son más que una aplicación práctica de algo que ya viste teóricamente, como por ejemplo que sea alguna práctica procesal o algo por el estilo. Pero en general, a esta altura se anotan en constitucional, en humanos, en penal. Y en penal, humanos, elementos y obligación. Claro, no, imposible. Desde ya Bien. te digo, elegí. Perfecto. Y obligaciones, no digo que la curses sola, no llego a ese extremo. Yo creo que en 3 meses y medio, en un cuatrimestre, vos podés estudiar otra materia. Pero penal, por ejemplo, sobre todo que penal, no sé cómo explicarlo. Para mí obligaciones es una muy linda materia. ¿Por qué? Porque abarca todo el derecho privado patrimonial, porque abarca cuestiones de responsabilidad. Van a estudiar todo lo que es el incumplimiento, y con esto dan el paso para estudiar responsabilidad civil, que es apasionante. Pero si hay una materia que es de esas que uno es lindo de estudiar cuando es estudiante, es derecho penal. Sí. Penal 1, conceptos de penal, conceptos básicos de penal, es fascinante. Trabajo aparte en la parte penal y eso es algo que me gusta mucho. Claro, si además te gusta y trabajás en algo que tenga que ver con eso. Ni hablar, tomate el tiempo para estudiarla con tranquilidad, para hacerlo con profundidad. No vale la pena apurarse, tardar 6 meses más en recibirse o 6 meses menos no cambia nada. Te lo digo yo, que me apuré muchísimo, me recibí muy rápido y no me sirvió para nada. Penal, es decir, obligaciones y humanos estaría bien. ¿Perdón? Obligaciones y elementos. Y elementos, yo no sé, desconozco qué contiene elementos, qué se estudia en elementos. No sé qué son los elementos del derecho. En mi época había introducción al derecho, donde estudiabas toda la teoría general del derecho. O sea, ahí estudiábamos Kelsen, ahí estudiábamos todas esas cuestiones teóricas de encuadre del derecho, Dworkin, ese tipo de cosas. También estoy exagerando. En realidad de Dworkin leímos el nombre alguna vez suelto, ¿no? No era que nos poníamos a estudiar y hacíamos debates sobre los derechos en serio o cosas por el estilo. No voy a exagerar. Pero estudiábamos teoría. Creo que elementos tiene algo que ver con eso. Bueno, no, si es eso... le digo elementos. Es teoría general del proceso. Del proceso, o sea que es una suerte de introducción al derecho procesal. Procesal, sí, es la anterior. Al proceso que
civil, laboral, penal o algún proceso. Tipo el proceso No penal. sé, yo me anoté también, penal. No sé si es penal, me parece que es más civil. No, es civil. Es civil. Claro, Yo o sea, no lo la- que me antes se anoté, pero no la llamaba cursé organización todavía. judicial. En nuestra época se llamaba organización, que era un derecho procesal parte general. Y bueno, no es una materia difícil. No es una materia difícil. No digo que eso no es una materia que tengas que prestarle atención, pero no es una materia difícil de elementos entonces. Elementos perfecto, conciliatorios profe. estaría bien. Era para Humanos saber con su penal me consejo. más parece que que nada. está bastante relacionada. Sí, probablemente yo elegiría eso, Eugenio. Perfecto. Gracias, profe. Muchas gracias por el consejo. No, al contrario. Bueno, seguimos con un poco con la materia porque si no se nos va a acabar el tiempo ya. Vamos a tratar incluso que las clases, para aquellos que están en la comisión 1 van a tener una clase presencial por semana, para los que están en la comisión 3 van a tener 2 clases presenciales por semana. Las otras comisiones, 2 y 4, por ahora no van a tener clases presenciales. Veremos en la segunda parte del cuatrimestre, en la medida que vaya evolucionando la vacunación. Ustedes tienen mucha suerte de tener profesores muy experimentados, con mucha experiencia, pero también tienen la mala suerte de que somos todos profesores viejitos, que formamos parte de todo, no hay ninguno que zafe de ser grupo de riesgo. Así, no hay ninguno. Hay algunas chicas que sí, que zafan, pero en realidad la mayor parte de los docentes hemos superado ampliamente algunos los 60 años, así que formamos parte de los grupos de riesgo. Hasta que no esté la vacunación completada con todas las dosis y no haya evolucionado un poco el tema, no creo que podamos avanzar en la presencialidad. Tanto los chicos del centro como las autoridades de la facultad tienen la mejor intención respecto de eso, que volvamos a vernos las caras. Y a mí me encantaría, sobre todo porque probablemente este sea el último año que doy clase, entonces me gustaría despedirme dentro de la facultad y no hacia la distancia. Pero por ahora es difícil, todavía no sabemos. A ver qué va a pasar. Perdón, quería hacerle una consulta. Charlemos un poquitito de la materia. Lo primero es tratar de identificar qué es una obligación, ¿no? Eso fue lo que les dije. Vamos a tratar de decir qué es una obligación. Bueno, ustedes saben lo que es una obligación. En realidad, si piensan en el ejemplo que damos, o que repito todos los años en esta primera clase, es, bueno, algunos, si tuvieron que ir a la facultad o hicieron algo, salieron de su casa, seguramente celebraron un contrato, contrajeron una obligación y la extinguieron. Sea porque se subieron a un colectivo, entonces hicieron un contrato de transporte donde hay una obligación del transportista de llevarlos sanos y salvos al lugar de destino, o sea por ustedes que tenían que pagar el precio de ese transporte. Ahí hay 2 obligaciones que son concurrentes, mejor dicho, perdón, concurrentes es un término inexacto en este caso, obligaciones que surgen del mismo contrato y que están relacionadas. Por lo tanto, ahí podemos buscar en ese tipo de obligación cuáles son los elementos. En ese ejemplo, el del colectivo, o el del pan, o el de la leche, o el de... Bueno, el diario ya no se compra más, pero bueno, en cualquier compra que hayan hecho para la casa en el día de hoy, bueno, ahí pueden encontrar una obligación y buscarla. Y tenemos un elemento, por ejemplo, el colectivero, en algún caso es sujeto acreedor y en otro caso es sujeto deudor. Vamos a tomarlo como deudor. Nos debe una obligación de hacer consistente en llevarnos sanos y salvos hasta el lugar de destino. Entonces tenemos un sujeto deudor y del otro lado tenemos un sujeto acreedor. ¿Y qué hay entre el sujeto acreedor y el sujeto deudor? Lo que ustedes estudiaron en Civil Parte General, que es una relación jurídica, ¿verdad? Eso es una relación jurídica. Después hay un objeto. La obligación tiene un objeto, y fíjense a ver cómo identificamos en esto el objeto. Bueno, en realidad hay una conducta
que el deudor, el colectivero, nos está debiendo. La conducta consistente en manejar el bondi y llegar a la parada de Irigoyen y 25 de Mayo, frenar para que nosotros nos bajemos. O sea, la conducta debida es el objeto, es parte del objeto. Y ustedes tienen un interés también. El interés es que lo lleven sin tener que ir caminando hasta la facultad y que los dejen en esa parada también. Entonces, ¿en qué consiste el objeto? En una suma, que es lo que explica Pizarro, en una suma de la conducta del deudor más el interés del acreedor. O sea, la conducta del deudor destinada a satisfacer el interés del acreedor. Y lo tenemos claramente en ese ejemplo. Y después tenemos también otros elementos ahí para analizar. Bueno, hay un contrato, ¿verdad? Lo que dijimos es que se celebró un contrato de transporte. Ese contrato de transporte en este caso opera como causa fuente de las obligaciones. ¿Por qué? Porque el contrato produce, genera obligaciones. La obligación del pasajero de pagar el precio, la obligación del transportista de llevarlo sano y salvo hasta el lugar de destino. La causa fuente de la obligación del colectivero es el contrato de transporte. Y también, cuando hablamos de actos voluntarios, como es un contrato, hablamos de otro elemento que es la causa fin, la finalidad, el motivo que ustedes tuvieron para pagar ese precio, para contratar y generar esa obligación, que es en realidad muy parecido, muy similar a lo que recién denominamos interés del acreedor, o sea, el interés de ustedes de ser transportados hasta la parada de la facultad. Entonces tenemos sujeto, objeto, causa fuente, causa fin. Ahora, si esto en vez de ser un contrato de transporte, fuera una suerte de, bueno, te llevo si tengo ganas y si no, no te llevo, no habría modo de exigirle al colectivero que nos lleve hasta la parada. No habría modo de reclamarle el cumplimiento de esa obligación. Pero como es un contrato que se ha celebrado y ese contrato genera una obligación, lo que esa obligación produce es un vínculo jurídico entre el pasajero y el colectivero, que lo tiene que cumplir. O sea, o entre el pasajero y la empresa de transporte, del cual el colectivero es el representante, en ese caso, para cumplir. Y si no lo cumple, es exigible coercitivamente. Y si no cumple coercitivamente, es exigible el daño generado por el incumplimiento. La diferencia entre una te llevo si quiero o no quiero, un transporte benévolo, digamos, así llamado, así calificado, el te llevo si quiero y si no, da lo mismo, ese es el transporte benévolo, al contrato de transporte es el vínculo jurídico. El vínculo jurídico es lo que distingue la obligación de cualquier otro tipo de relación. Es el elemento fundamental y el más importante. El que hace coercitiva, hace coercible, mejor dicho, la conducta del deudor. Si el deudor no cumple, el acreedor puede obligarlo a cumplir. Puede ejercer las acciones necesarias para que el deudor cumpla. En cambio, si no hay vínculo jurídico, como en los deberes morales, por ejemplo, no hay posibilidad de exigir coactivamente que el deudor cumpla. Revisando, sujetos, objeto, causa fuente, causa fin, vínculo jurídico. Ahí tenemos los elementos de la obligación. Estoy buscando, discúlpenme, estoy buscando el código que no sé dónde lo dejé, porque ahí quiero leerles del código una parte, un segundo que ya vengo. Mejor dicho, quiero que busquen ahora en el artículo 724 del código, para los que lo tengan, si no, búsquenlo en internet, la definición de obligación.
Profe. Vamos a leer entonces. La obligación es una relación jurídica. Eso es lo que hablamos recién con que sucedía entre el pasajero y el colectivero, ¿verdad? La obligación es una relación jurídica, en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. O sea, fíjense que analizando un contrato cualquiera de la cual surge una de tantas obligaciones, la del colectivero de llevarnos sanos y salvos a la parada, surgen todos los elementos. Ahora, si quieren buscar otra, la compraventa que hicieron hoy de la leche, del pan, o cualquier otro contrato que hayan celebrado, en ese caso, van a poder encontrar todos estos elementos. Y lo más importante de todos estos, lo que lo caracteriza y lo distingue respecto de los deberes morales que están en el 728, es que la obligación es coercible, mientras el deber moral no lo es. Pero ahora de nuevo les pido que miren no el 724, sino el siguiente, el 725. Dice, la prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible. Claro, en realidad una prestación que fuera materialmente imposible no podría ser objeto de las obligaciones, porque habría imposibilidad del objeto, qué sé yo, tocar el cielo con las manos. Habría una imposibilidad material. De la misma manera, habría una imposibilidad jurídica en aquellos lugares, en aquellas situaciones en las cuales la ley no permite ese tipo de conducta, como por ejemplo hipotecar un bien mueble o prendar un bien inmueble. La hipoteca es para inmuebles y la prenda para bienes muebles. Dice, sea posible, lícita, determinada o determinable, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. O sea, acá menciona todos los elementos, habla de sujeto, habla de objeto, dice que el objeto es la conducta, o la prestación, mejor dicho, la prestación es conducta más interés, dice que ese interés debe ser lícito, pero que puede corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial. En cambio, el objeto y la prestación deben ser patrimonialmente valorables. El interés del acreedor puede no serlo. El ejemplo más claro lo pone Guayar, Ernesto Clemente Guayar, un jurista norteño, que dice, una persona encarga una escultura a un escultor para honrar la memoria de los caídos por la patria. El objeto, esa escultura terminada, es patrimonialmente valorable. La conducta, la prestación, la conducta que lleva adelante el deudor es patrimonialmente valorable porque es trabajo humano. Lo que no es patrimonialmente valorable es el interés del acreedor, la causa fin, que está determinado por la causa fin, que es honrar la memoria de los caídos por la patria. Entonces ahí tiene un ejemplo de cómo el interés puede ser extrapatrimonial, pero tienen que ser patrimoniales tanto el objeto como la prestación. Ahí tenemos una idea de qué es, después van a ver, probablemente en la clase siguiente, en la clase del jueves, creo que les toca con Andrea Fernández, lo de la Comisión 3, van a ver todo, en detalle estos elementos. Pero nosotros estamos dentro del derecho privado patrimonial, para hablar de dónde nos ubicamos en las obligaciones, dónde ubicamos esta situación, esta relación jurídica en virtud de la cual una persona puede exigir el cumplimiento de una prestación lícita, determinada o determinable, y que constituya, que corresponda a un interés
patrimonial o extrapatrimonial del deudor. ¿Dónde lo ubicamos? Y lo ubicamos dentro del derecho privado patrimonial. Y dentro del derecho privado patrimonial, a simple vista, tenemos los derechos reales y los derechos personales. ¿Cómo distinguimos? Bueno, ustedes este tema lo vieron en derecho civil, parte general, la distinción entre derechos reales y derechos personales, pero vamos a darle un repasito rápido a esa cuestión. Primero, el derecho real está definido en el artículo 1882. ¿Dónde puse el código? El derecho real está definido como el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre ese objeto en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia y las demás previstas en este código. A diferencia del 724, que es la definición de obligación. La segunda cuestión es que el derecho personal establece una relación entre las personas. En cambio, en el derecho real se dice que hay una relación directa con la cosa. Fíjense que el 1882 habla del poder jurídico directamente sobre la cosa. Poder jurídico que se ejerce directamente sobre su objeto, en forma autónoma. En uno, relación entre personas, en otro, relación directa con una cosa. El derecho personal tiene un carácter relativo. En principio, tanto las obligaciones como los contratos afectan exclusivamente a las partes que celebraron o que realizaron o que forman parte de esa obligación y de los contratos, y en principio no pueden afectar a terceros que son ajenos al contrato o a la obligación. En cambio, el derecho real es oponible erga omnes, es oponible a todos. Si yo soy propietario de una casa, puedo oponerla a cualquiera. Después podemos juzgar en qué consiste esa oposición, si consiste en la mera posibilidad de excluir o si consiste en algo más. El carácter relativo surge del artículo 1021 del Código con referencia a los contratos, y el carácter absoluto de los derechos reales, previa publicidad, que ustedes ya han visto, también en parte general, o sea, la publicidad de los derechos reales se refiere a la publicidad registral. La inscripción del derecho real en el registro respectivo permite hacerlo oponibles a todos. Eso está en el artículo 1893 del Código Civil y Comercial. También hay una diferencia respecto de las formas de creación. En materia de derechos personales impera lo que se llama la autonomía de la voluntad, definida en nuestro artículo 958 del Código Civil y Comercial. En cambio, en lo que es la forma de creación de derechos reales, únicamente pueden ser creados por ley los derechos reales, y esto es lo que dice el artículo 1884 del Código Civil y Comercial. Unos exclusivamente por ley, otros no reconocen forma y se rigen por la autonomía de la voluntad. Todo el ingenio posible para crear obligaciones, bueno, cabe dentro de la multiplicidad de causas fuentes de las obligaciones que tenemos, sean los contratos, sea el enriquecimiento sin causa, sean los actos ilícitos, sea la voluntad unilateral, las relaciones de vecindad, es decir, montones de situaciones generadoras de obligaciones a cumplir o de obligaciones de reparar. El objeto en algún caso es una cosa. Eso es lo que dijimos recién respecto del 1882. En el derecho real el objeto es una cosa. Yo soy el propietario de mi auto, el objeto del derecho real es mi auto. En cambio, el objeto, como vimos recién en la definición de obligaciones, es la conducta del deudor más el interés del acreedor. Es una cosa, son conceptos diferentes. En el ámbito de las obligaciones, en principio, para regir las obligaciones, salvo supuestos en que se afecte el orden público, que son excepcionales, rige ese principio de autonomía de la voluntad. No solo para la creación, sino también para el sistema en que se van a regir.
En principio son válidas las formas o las normas que nos demos las partes que celebramos un contrato, salvo que la ley disponga que esas decisiones que nosotros tomamos no estaban disponibles para nosotros porque estamos afectando un interés superior. Pero en el ámbito de los derechos reales, de ninguna manera es posible que las partes determinen cómo se ejerce ese derecho real. Lo establece siempre la ley, porque todo lo que tiene que ver con los derechos reales es de orden público en ese aspecto. Después los derechos reales se ejercen por la posesión. Esto es lo que establece claramente el 1891 del Código. Los derechos reales se ejercen por la posesión. En cambio, y además conceden lo que se llama el ius preferendi y el ius persequendi, lo vimos recién en la definición. Bueno, en principio, los derechos personales no, los derechos personales tampoco confieren un ius persequendi, y lo del ius preferendi son situaciones excepcionales que ya vamos a ver en el ámbito de los derechos personales, son conocidos con el nombre de privilegios. Bueno, respecto de la prescripción, los derechos reales se adquieren por prescripción y las obligaciones se extinguen por prescripción. Antes había una distinción, para los que estudien por textos anteriores al año 2015, van a encontrar que hablan de las acciones que se extinguen por prescripción. Bueno, esto era cuando en el Código todavía se admitían las obligaciones naturales y se distinguía entre obligación y acción. Ahora no hay obligación sin acción, entonces el 2537 dice claramente que lo que extingue la prescripción es la obligación. Finalmente, y para concebirlo un poco más genéricamente, los derechos reales solucionan un problema de atribución de bienes. Este es propietario de este es usufructuario, es una atribución de bienes. En cambio, los derechos personales derivados de los contratos o de las obligaciones es una cuestión, si se quiere, de colaboración o incluso de reparación si hablamos de obligaciones que tengan que ver con la responsabilidad civil. Bueno, pese a todas estas distinciones, también van a ver algunas teorías que sostienen que en realidad esta distinción entre derechos reales y personales no existe. Es una distinción que se hace de manera muy ficticia, forzada, si se quiere, sin ninguna necesidad. Bueno, la mayor parte de las normas le dan la razón a quienes todavía sostienen la diferencia entre derechos reales y personales. Hay una parte que, si se quiere, es algo pedagógica y no tiene tanta sustancia, pero en general es así. De cualquier manera, hubo esfuerzos teóricos, de estudios y análisis para ver si se lograba unificar este tema, sobre todo partiendo de la base que nuestro derecho, heredero del derecho continental europeo, es tributario sobre todo del derecho romano. Y el derecho romano no conoció esta distinción entre derechos reales y personales, sino lo que tenía una distinción entre acciones. Los juristas romanos eran juristas eminentemente prácticos y exclusivamente hablaban de acciones y no de derechos. Lo del análisis de los derechos, lo de la transformación de las acciones reales en derechos reales y las acciones personales en derechos personales es propio de los posglosadores, o sea, de aquellos que comentaron los textos justinianeos del Corpus Juris Civilis, ¿no? El dije esto, etc. Bueno, ¿cuál es la idea? En realidad, el filósofo Kant escribió en los principios metafísicos de la doctrina del derecho, hace muchos años, escribió que si los dos extremos de una relación tienen que estar relacionados en igualdad, es imposible que haya una relación jurídica entre una persona y una cosa. Porque decir que el derecho real consiste en un poder jurídico sobre una cosa, implica decir, si a todo derecho le corresponde una obligación, que la cosa está obligada hacia el propietario, con lo cual es un absurdo fácilmente comprensible. De ahí tomó un
discípulo de Plagnol, que se llamaba Millas, tomó la base para su teoría de la obligación pasivamente universal y sostuvo que en realidad el derecho real no existe. Que el derecho real es una suerte de manifestación o de nombre más poderoso que se le da a la posibilidad de excluir de quien tiene una cosa. O sea, tanto el derecho de propiedad como el derecho de cobrar un crédito son obligaciones. En un caso yo tengo el derecho de cobrarle el crédito al deudor, pero en el otro, en el caso del derecho de propiedad, mi derecho consiste en poder excluir a toda persona que yo quiera del goce de la cosa que tengo bajo mi poder. Y esa no es en realidad un derecho real, sino lo que es una obligación pasivamente universal. Todos aquellas personas que no son propietarios de mi casa están obligados a respetar mi derecho. Yo puedo excluir a cualquiera. En eso consiste la tesis de Millas, que se llamaba obligación pasivamente universal, que bueno, a lo largo del tiempo ha sido descartada, sostenida en algún caso por derechos, por ejemplo, de cuño como el derecho soviético, que en su momento negaba la existencia de la propiedad privada. Bueno, se trabajó mucho sobre esa tesis de Millas. La otra tesis, esta es la teoría monista obligacionista. Los derechos reales no existen, lo que existen son las obligaciones. La otra teoría es la teoría monista realista, diciendo, bueno, en realidad esta distinción entre obligaciones y derechos reales no tiene mayor sentido, y lo que sucede en estos casos es que la relación es entre patrimonios. Es producto de un análisis de la larga evolución histórica del derecho de las obligaciones. En los orígenes, romanos sobre todo, existía lo que se llamaba el nexum. El nexum significa atar, encadenar, y era la posibilidad que tenía el acreedor, si el deudor no le pagaba, de atar a su deudor en el mercado público o en la plaza pública para que alguno de sus amigos o parientes se compadeciera y pagara la deuda por él, encadenarlo. Eso era el nexum. Ese nexum lo que evidencia es una responsabilidad personal. El deudor respondía hasta con su propio cuerpo. A tal punto que, bueno, las historias, nunca se ha verificado en la realidad, salvo en alguna obra de teatro, las historias lo que dicen es que había una responsabilidad con el propio cuerpo y que el deudor, incluso los acreedores, si el deudor no pagaba, podían venderlo como esclavo detrás del Tíber, o incluso cortar su cuerpo y repartírselo entre ellos, o cortar partes de su cuerpo. Esto es lo que dicen las leyendas, en realidad nunca se verificaron. Pero después de eso hubo una larga evolución, a través de la composición y de otros institutos, a llegar a una situación en la cual nunca el deudor responde con su cuerpo, sino siempre responde con su patrimonio, y no con todo su patrimonio, sino con una parte determinada de su patrimonio, y con cada vez menos parte de su patrimonio, porque cada vez son más los bienes excluidos del patrimonio como prenda común de los acreedores. Cada vez hay más bienes que están exceptuados de responder por las deudas. Esto es la realidad. Entonces, si yo no cobro a mi acreedor, lo que voy a hacer es embargar un bien. Y voy a embargar ese bien y lo voy a rematar. Y si en realidad lo que no me debe no es dinero, sino me debe, por ejemplo, yo le compré el auto y no me lo entregó, bueno, lo que voy a pedir al juez es que ordene el secuestro del auto y después me lo entregue. Y de ahí determinados autores, Godemet, por ejemplo, sostuvieron que en realidad la obligación es una relación entre patrimonios, ¿sí? Que en definitivo nunca se va a exigir que esa conducta del deudor, ese actuar subjetivo del deudor, es reemplazado por la voluntad del juez, que lo hace cumplir y que ordena el secuestro de los bienes por la fuerza pública y entrega los bienes al acreedor. Entonces, de ahí decían, la relación es entre patrimonios, es entre cosas, no depende de conductas. Bueno,
Esta es la teoría monista realista, que también ha sido descartada. Por ahora, la tesis clásica, que distingue hasta cierto punto entre derechos reales y personales, sigue teniendo preeminencia. Ahora bien, y con esto termino, hay situaciones intermedias, situaciones en las cuales podemos decir, es un derecho personal, pero ya no es de carácter relativo, sino que es oponible a terceros ajenos a la obligación. ¿Se acuerdan que una de las diferencias es que los derechos reales son oponibles a todo el mundo? En cambio, los derechos personales exclusivamente a acreedor y deudor y sus sucesores a quienes se transmitiesen. Bueno, acá podemos hablar de algún derecho personal que es oponible a terceros. Y así van a encontrar en los artículos, creo que son 1170 y 1171, lo que antes era el 1185 bis. Sí, 1170 y 1171, la posibilidad de que quien tiene un derecho personal derivado de la compra por un boleto de compraventa pueda oponer ese contrato a terceros ajenos. Ese es lo que se conoce como el jus ad rem, derecho a la cosa. Si quieren leer este tema, en la facultad hay varios ejemplares de un libro de Eduardo Antonio Zanoni que se llama Elementos de la obligación. Ahí está muy claramente explicado el jus ad rem. También en el apuntecito ese que yo subí está más o menos, obviamente lo hice yo, así que mucho mejor leer a Zanoni, por supuesto. Esa es una situación intermedia. También hay otra situación intermedia, por ejemplo, cuando alguien celebra un contrato de alquiler y el dueño de la propiedad, antes de que venza el contrato, lo vende a un tercero. El inquilino que está dentro puede oponer ese contrato al nuevo dueño. Puede decirle, yo no me voy de acá hasta que termine el contrato de locación. La locación va a subsistir hasta el final, aunque el dueño del inmueble haya cambiado. ¿Por qué? Porque es oponible a ese tercero un derecho personal. Esa es la llamada obligatio scripta rem. Con ese empieza, scripta rem. Y finalmente las llamadas obligaciones propter rem. Y los dejo ahí. Pueden leer las obligaciones propter rem del apuntecito ese que está subido al campus, y si no, seguramente lo desarrollaremos con más tiempo después. Digo porque ya son casi las 8 y para hacer el primer día no los quiero complicar mucho. Seguramente nos vamos a volver a ver en algún momento a lo largo de este cuatrimestre. Yo voy a dar una clase presencial en la comisión 3, no me acuerdo qué día, tengo que dar una. O por ahí me toca dar en alguna otra comisión en algún momento. Ha sido un gusto conocerlos y bueno, tienen mi mail y mi teléfono, cualquier cosa, llamen. Les deseo mucha suerte a todos en el curso y que aprendan obligaciones que les va a ser muy útil. Bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Chicos, ¿alguno puede escribir el mail del profe? Te lo escribo yo. Gracias, profesor. Tengo que poner para todos, ¿no? Qué macana, porque acá me está... Sí, para todos. Todos. Para todos. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. En el caso de que fuera un comodato en vez de un contrato de locación, ¿se aplicaría el mismo criterio? ¿Un comodato a plazo determinado? No, porque el comodato es un contrato precario. Y el comodato, al ser un contrato, yo no sé cómo está tratado en el Código Nuevo, el comodato. No sé cómo está tratado en el Código Nuevo. Así que, Mariano, ¿no? ¿Quién hizo la pregunta? ¿Mariano? Sí, Mariano Zanelli. Mariano. Habría que ver en el código cómo está tratado, pero normalmente el comodato es un contrato precario y que
Si el propietario que otorgó el comodato lo da por finalizado a partir de que basta el solo requerimiento del propietario para que termine. Entonces, si ha vendido la propiedad, se supone que le está transmitiendo ese derecho al nuevo propietario. El nuevo propietario lo puede terminar en cualquier momento. Salvo que sea un comodato a plazo determinado. Si tenés comodato a plazo determinado, ahí sí puede ser. La verdad es que no lo sé. Tendría que estudiarlo un poquito, Mariano. Pero en el contrato de locación funciona de esa manera. Yo no recuerdo ahora cuál es el artículo que lo establece respecto del contrato de locación, pero lo podemos buscar. Y después fijarnos en lo que dice el de comodato, ¿no? En 1989, Mariano, inciso B dice: transmisión por causa de muerte, enajenación de la cosa locada, excepto pacto en contrario, la locación, inciso B, subsiste durante el tiempo convenido en que la cosa locada sea enajenada. O sea, aunque la propiedad sea vendida a un tercero, subsiste. Ahora, como dato, ni siquiera me acuerdo dónde está, pero podemos buscarlo. A ver dónde está tratado. En la parte de contratos. Como dato. Acciones del comodatario. ¿El 2255 puede ser? No, el comodato está en el 1533 y siguientes. Ah, okay. 1533 y siguientes. Fíjate que en 1539 habla de la restitución anticipada. Dice: el comodante puede exigir la restitución de la cosa antes del vencimiento del plazo, si la necesita en razón de una circunstancia imprevista o urgente, o si el comodatario la usa para un destino distinto al pactado, aunque no la deteriore. El comodato se extingue por destrucción, por vencimiento del plazo, por voluntad unilateral del comodatario, o sea, de quien lo está usando, por muerte del comodatario. No dice nada. No, tendría que estudiarlo, la verdad que no sé qué decirte, Mariano. A mí me da la impresión que si vos tenés un comodato a plazo determinado, podrías invocarlo, por lo menos tenés toda la perspectiva de que puede andar bien. Para contestarte esto debería estudiarlo un poco más detalladamente. ¿Algo más? No, gracias, profe. No, algo más pregunto a los otros, ¿no? Sí. Yo, profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Respecto a obligación sobrevenida y lo que sería oponible a terceros, la subrogación podría, ¿no? Encajar en eso. Perdón, la obligación sobrevenida, o sea, cuando se la podemos oponer a un tercero, además del activo y del pasivo. No entendí nada. Repetime la pregunta, por favor, Diego. Bien. Cuando en la obligación sobrevenida. Obligación sobrevenida, ¿qué es eso? ¿Qué es una obligación sobrevenida? Perdón, si lo dije mal. Deme un segundo. Yo lo tengo como sobrevenida. La verdad es que no tengo... Cuando es de manera espontánea. O sea, que termina influyendo en un tercero. No la conozco. No sé si... No conozco ninguna obligación que se llame sobrevenida. No puedo ayudarte porque la verdad es que no la conozco. Sobreviniente. No he escuchado nunca hablar, ¿eh? La primera vez que escucho hablar, tengo algunos años en esto, pero bueno, siempre hay algo nuevo para aprender. Obligación sobrevenida. ¿Sobrevenida a qué? O sea, si sobrevenida es posterior a la celebración, posterior al nacimiento de la obligación, sobrevenida a raíz de qué. ¿Qué significa que es sobrevenida? ¿Que ha sobrevenido a qué? Sobrevenido, por ejemplo, una situación sobrevenida es, luego de celebrado el contrato, sobrevino un terremoto. Entonces podés hablar de que sobrevino un hecho que genera un caso fortuito, una imposibilidad de cumplimiento. Entonces ahí hablas de una situación sobrevenida de caso fortuito, una imposibilidad de cumplimiento.
Ahora, hablar de obligación sobrevenida sería, con posterioridad al nacimiento de la obligación, sobrevino una nueva obligación. No entiendo. No conozco la obligación sobrevenida. No, acá yo le comento a usted lo que yo tengo. Que, por ejemplo, en un caso, en un tercero, por falta de alguna de las dos partes, termina formando parte, por ejemplo, la muerte de alguna de las dos partes, los herederos terminan siendo los que influyen, o sea, los que actúan en representación de la persona fallecida. Ajá. No sé si Mirá. usted lo tendrá con otro nombre, calculo que sí. No, la verdad es que no sé a qué está bien. El principio general indica que los herederos son propietarios, acreedores y deudores de todo lo que su causante era propietario, acreedor y deudor. Con el límite, en el caso de las deudas, de lo que se llama beneficio de inventario. Responden hasta el valor de los bienes recibidos en herencia, salvo dos situaciones: que renuncien al beneficio expresa o tácitamente. Ahora, los herederos no son terceros ajenos a la obligación, sino que pasan a ocupar el lugar de su causante que ha fallecido. Entonces son parte deudora o parte acreedora. Lo único que me parece que puede referirse a algo parecido a lo que vos estás mencionando como sobrevenida es la solidaridad o la mancomunación o la divisibilidad o indivisibilidad sobrevenida. O sea, una obligación entre un solo acreedor y un solo deudor es indivisible, hay que pagar íntegramente todo. Cuando hay una obligación donde interviene más de una persona en alguno de los dos polos, la obligación puede ser divisible o indivisible, dependiendo de la naturaleza de su objeto. Pero esto ya es materia que van a ver prácticamente, te diría, en la segunda parte del capítulo, cuando vean obligaciones de plurales, de sujeto plural. Pero una obligación que comienza a ser con un solo deudor, el deudor muere y lo heredan dos hijos, pasa a ser una obligación de sujeto plural. Ahora, las reglas de la sucesión indican que aquello que era indivisible para uno puede ser divisible si son dos. O sea, el causante debía 100, lo heredaron sus dos hijos, debe 50 cada uno. Ahí, eso es una divisibilidad sobrevenida. Pero es el único supuesto en que podemos hablar de divisibilidad, nunca de obligación sobrevenida. Cuando hablas de obligación, hablas de esa definición que dimos en el artículo 724, de la relación jurídica entre un acreedor y un deudor. Acá la relación ya estaba. Lo que puede haber es una modificación. Igual te sugiero, este tipo de pregunta, Diego, viene muy bien. La verdad que viene bárbaro para aclarar una cosa. Los apuntes tienen siempre estas dificultades. Yo voy a contar una anécdota, me voy a permitir contar una anécdota. Hace muchos años estábamos tomando con el doctor Brum examen, una mesa libre, final, examen libre. Y el programa, y un apunte del centro de estudiantes que seguía el programa, en la bolilla que hablaba de obligaciones puras y modales. Ustedes estudiaron modalidad de los actos jurídicos, ¿no? Plazo, cargo y condición. Eso lo conocen. Esos son los actos jurídicos modales. Si no, los actos jurídicos como son puros y simples, los que no están sujetos ni a plazo, ni a cargo, ni a condición, ¿no? Condición, hecho futuro incierto, plazo, diferir en el tiempo el cumplimiento, cargo, obligación accesoria y excepcional que se impone al adquirente de un acto jurídico. Todo eso lo estudiaron ya, ¿correcto? Háganme que sí con la cabeza, chicos, por favor. Modales saben lo que es. Saben, entiendo que saben lo que es modales. Bueno, el programa decía, en vez de obligaciones puras y modales, decía obligaciones puras y modelos. El alumno se sentó y dijo, voy a hablar de las obligaciones puras y modelos. Nosotros le dijimos, modales, ¿están mal en el programa? No, no, no. Yo voy a hablar de obligaciones puras y modelos. Acá en el apunte que tengo, habla de las obligaciones modelos. Ah, sí, ¿cuáles son las obligaciones modelos?
las que son un modelo de obligación, tienen todos los elementos. Esto es un caradura. Realmente disparate. Bueno, ojo con esas cosas. No existe la obligación sobrevenida. Los apuntes dicen disparate. Algunos, primero los profesores, todo lo que decimos en la clase, muchas veces nos equivocamos y yo creo, hay un error que tendría que repasar la clase. Hoy cometí un error de concepto en algo que les dije. No me acuerdo en cuál, pero cometí un error de concepto. Pero no importa, los profesores no siempre lo que decimos está bien. Y muchas veces los alumnos toman el apunte, lo levantan al centro, lo vuelcan y está mal. Está mal. Puede tener el origen nuestro, puede tener el origen de otros apuntes que van pasando y que el alumno lo entendió mal y lo vuelca mal. O aquellas personas que lo hacen. Entonces, ojo con los apuntes, chicos. Los libros, Daniel Pizarro y Gustavo Vallespino, para escribir ese tratado, estuvieron 6 años trabajando. 6 años. ¿Saben cuántas veces lo revisaron y lo leyeron y lo releyeron y le mandaban textos sueltos a todos los amigos que tienen, que son muchísimos, en todo el país para que le revisen y le digan a ver cuáles son sus errores? Montones de veces lo hicieron. Todo eso para que el texto tenga cierto grado de perfección. Tiene errores también, como cualquier cosa humana. Pero imagínense un apunte hecho. Yo te digo, por ahí ahora le pregunto al Puma, o a Carlos, o a Luis Ambos, y me dicen, no, la obligación sobrevenida, vos no te acordaste, es tal cosa. Pero la verdad es que yo, te soy sincero, digo, no la conozco. Bueno, ¿algo más? Acá me dicen que no tenemos asistencia, no, pero están todos, como esto está grabado, la asistencia surge de acá, de los que se registraron acá. ¿Qué más? Bueno, pluralidad sobreviniente. Ahí lo que dice Belén Schwartz tiene razón. Pluralidad sobreviniente, efectivamente, así es. Pluralidad sobreviniente. El que trataba bien ese tema era Casó. Lo trataba con mucho detenimiento, pero seguramente debe estar en todos los textos. Pero lo que no existe para mí, ¿no?, es la obligación sobrevenida. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? O nos despedimos y les deseo nuevamente mucha suerte a todos. A ver, Ingrid. Sí, perdón. No, como entré tarde, no sé si se habló de la bibliografía y lo que le quería preguntar era eso, justamente para no estudiar de apuntes. Charlamos un rato largo sobre bibliografía. Ingrid, fíjate que en el cronograma que subí está indicada, y en el programa también está indicada la bibliografía. La recomendación sigue siendo el manual de Pizarro y Vallespino, los 2 tomos de obligaciones. Hablamos de Vierba, hablamos de Silvestre, hablamos de Calvo Costa, hablamos de López Mesa, hablamos de Ósola, hablamos de, ¿quién más? De Moisés Espanés actualizado por Márquez. De todos esos son posibles. Si alguno va a estudiar por algún texto, porque me tengo de mi papá, de mi hermano, de mi primo, de quien fuera, Alterini, Amelio y López Cabana, es extraordinario, pero está desactualizado. Está desactualizado, entonces van a tener que comparar y se van a encontrar con algunas dificultades de comprensión con Alterini, Amelio y López Cabana. Hay cosas que están mejor que en ningún texto en Alterini. Pero yo les sugiero Pizarro Vallespino, va de acuerdo al programa, le simplifica todo. Silvestre, Vierba, Calvo Costa, están todos muy bien, así que pueden leer de ahí perfectamente, Ingrid. Igual está todo en el campus, está todo. Bueno, chicos, ahora sí. Me despido. Nos veremos en alguna clase, y si no nos vemos, que tengan mucha suerte, que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gusto haber compartido. Igualmente. Gusto, profe, gracias. Igualmente. Hasta luego. No mucho he podido salir, doctor, pero bueno, mi cámara anda mal, perdone, Emilio Pérez. No hay problema, Emilio, no hay problema. Gusto, doctor, gracias por todo. No, al contrario.